La Organización de las Naciones Unidas acaba de poner sobre la mesa un escenario bastante preocupante, pero no estamos hablando de Palestina ni de la Franja de Gaza, estamos hablando de un sitio donde se ha generado casi 10 veces más crisis, más refugiados y más problemas migratorios en una parte del mundo que lastimosamente no se comenta porque no tiene la relevancia que tiene Israel o porque no tiene la relevancia que tiene Ucrania. ¿De qué estamos hablando? Vamos a comentarlo. Más de 10 millones de personas fueron desplazadas como resultado del conflicto en Sudán. Esto ha sido informado por la propia Organización Internacional para las Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Un total de 10,7 millones de personas están desplazadas actualmente por conflictos en Sudán. Precisamente esta organización ha agregado que de estas personas 9 millones permanecen en Sudán, mientras que otros 1,7 millones huyeron a los países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía, Libia y la República Centroafricana. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de esta crisis, nada más en Palestina, por lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, ha habido una cantidad de migración bastante preocupante, casi 1 millón de personas. Sin embargo, lo que sucede en Sudán es un nivel todavía más alarmante. Según los datos publicados precisamente por la propia Organización Internacional para las Migraciones, el 23 de enero, las cifras de refugiados en Sudán también incluyen a más de 2 millones de niños que tienen menos de 5 años. Esta es una situación bastante preocupante y que, primero, no tiene la atención mundial ni tampoco los esfuerzos humanitarios. De hecho, lo que destacan en el propio comunicado es que precisamente se necesita ayuda. De hecho, se necesita visibilizar este complicado escenario que para la comunidad internacional de repente no es tan importante o tan relevante como lo que sucede, por ejemplo, en Ucrania o, por ejemplo, en Israel. Como ha señalado el propio texto, hasta la fecha, el propio organismo internacional ha ayudado a unas 1.2 millones de personas en Sudán y en los países vecinos, proporcionándoles, aunque sea, algo de refugio, agua o tal vez un poco de apoyo financiero. Además, la organización transportó a casi 150,000 desplazados a lugares seguros, donde pueden acceder a servicios humanitarios en condiciones seguras y sobre todo dignas. Desde el pasado 15 de abril, Sudán es escenario de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas tanto de Sudán como la RSF. Para que entendamos esto, y también vamos a ver que tiene ciertas similitudes a lo que sucede tal vez, por ejemplo, en Rusia o tal vez en Ucrania, las partes intercambian declaraciones contradictorias sobre los éxitos de sus operaciones y la toma bajo su control de diversas instalaciones, pero sencillamente no se sabe lo que está pasando en esta parte del mundo. Además, promueven en medios y redes sociales una guerra informativa a gran escala, que evidentemente no llega pues hasta nosotros, sino sobre todo a la región de la zona donde sucede este escenario. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado que la continua confrontación armada en el país africano podría causar incluso brotes de enfermedades y un colapso fatal del sistema sanitario. Pero claro, es importante subrayar esto. Aparentemente Sudán no tiene la relevancia geopolítica o la zona de influencia que buscan las principales potencias del mundo. Y en este caso, la intención no es criticar solamente a un lado o a un bando. No se ve algún tipo de iniciativa ni por la parte del bloque ruso-chino, ni por la Alianza Atlántica, ni por Estados Unidos, ni mucho menos por la Unión Europea. El informado periodista Seymour Hersh, que durante bastante tiempo ha sido un dolor de cabeza para la administración estadounidense con respecto a lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso del gasoducto Nord Stream, ha vuelto a comentar que en este caso los hutíes constituyen unos revolucionarios chiitas difícilmente detectables. Esto ha citado, por ejemplo, al propio profesor Bernard Haeckel, de que los hutíes tienen un programa revolucionario, como algo así el Vietcong,
y adelanta que en esta nueva guerra de Joe Biden no habrá invasión de Estados Unidos a Yemen después de perder en Ucrania. Así como lo escuchan, el icónico investigador estadounidense Seymour Hersh acaba de comentar los costos políticos de la guerra de Biden, que se han convertido en su principal lastre, cuando todo indica que tendrá, por ejemplo, de nuevo como adversario a un revigorizado Donald Trump. Esto si supera la representación de los propios demócratas, porque aparentemente el propio Donald Trump se perfila como el máximo favorito dentro de los republicanos. Salvo algún tipo de accidente de ruta, Hersh predice un contundente triunfo del propio Donald Trump, al unísono con una mayoría republicana en el Capitolio bicameral. Esto puede significar todavía algo mayor a lo que se vio en, por ejemplo, el mandato pasado de Donald Trump, porque estamos hablando ya hasta de mayoría republicana, mientras Biden en este caso se habla pues y se le critica por una serie de errores en su política exterior que provienen de su ignorancia y lo que algunos han catalogado incluso como rusofobia visceral. Entre los notables errores del presidente estadounidense se encuentra el apoyo incondicional a Israel, en momentos en los que incluso había que voltear a criticar lo que estaba haciendo la propia administración de Benjamín Netanyahu, sencillamente no se hizo. Se vieron algunos intentos con el propio Joe Biden comentando que, oye, no estaba bien o no era sencillo trabajar con Israel en este momento y que tal vez lo ideal sería incluso que tal vez se cambie al mandatario o al tipo de gobierno que hay en ese momento en Israel. Pero después de esas declaraciones bastante contundentes, sencillamente no se hizo nada. Lo que comenta en este caso el propio Seymour Hersh es que el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Israel no ha dado resultados esperados ni tampoco publicitados. Es decir, que ni siquiera sirve para dar algún tipo de situación ventajosa a Joe Biden de cara a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. A los errores previstos de Biden, desde lo que ha pasado en la retirada en Afganistán y lo que está sucediendo en este momento con Yemen, se agrega esta nueva aventura, entre comillas, en el Mar Rojo, donde confronta sin eficacia tangible a los hutíes revolucionarios chiitas cuyas plataformas móviles de lanzamiento son fácilmente ocultadas. De hecho, este es el argumento por parte de ellos mismos, diciendo que cuando ataca Estados Unidos o el Reino Unido, sencillamente no reciben los golpes o no se dañan las estructuras de vital importancia. De hecho, se ha comentado y el propio Joe Biden ha reconocido que el conflicto que se está viviendo en esta parte del mundo, ellos no lo estaban esperando, que ellos pensaban que tal vez los ataques iban a hacer retroceder al oponente, pero esto no ha pasado. De hecho, no han podido ser eliminadas, sobre todo estas plataformas móviles de lanzamiento. Ahora, el propio investigador Seymour Hersh ha citado en un ensayo del 2021 a Haeckel, profesor de Princeton, que corrige a quienes de forma errónea juzgan a los hutíes como meramente una fuerza manipulada por Irán, similar al Hezbollah del Líbano. Según dice el propio universitario, los hutíes son efectivamente aliados cercanos a Irán, pero ostentan una distintiva ideológica más radical para transformar a la sociedad, por lo que su programa revolucionario puede ser comparado incluso a la Vietcong. Y sí, el propio Hersh rememora cómo el ejército vietnamita llegó a la debacle al propio Washington en Indochina. ¿Acaso la pregunta es obvia? ¿Llevará el grupo guerrillero Ansarollah a un nuevo Vietcong en Oriente Medio? Y en este caso, ¿a Biden a su derrota electoral en noviembre? Seymour Hersh cree que sí, y algunos están comentando que, en este caso, lo que está sucediendo en el conflicto con los hutíes va a ser la nueva Vietnam de Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.